Cuando hablamos de seguridad y confianza en procesos de certificación de personas, sistemas y modelos de gestión, hablamos de CMD Certification. Agrupamos a los mejores expertos en compliance, prevención del soborno, conciliación y sistemas de gestión con diversas normas ISO. En CMD Certification somos la verdad, conocimiento, profesionalismo y servicio. Con CMD Certification, el reconocimiento es suyo. La ISO 37301 inició su proyecto, inició todo su proceso de construcción en el mes de noviembre del año 2018. Habitualmente una norma de esta se puede tardar un año, perdón, 4 años, 5 años en ser publicada. Esta fue una norma que se construyó con toda celeridad. Colombia hicimos parte de todo el grupo de trabajo. Hay un comité global que es el comité ISO 309 de gobernanza. El comité colombiano es el número 256, comité espejo de gobernanza para la ISO, el cual pues tengo el honor de presidir hace ya algún tiempo. Y junto con Diana y otros buenos amigos que hacen parte de la familia de CMD Certification, participamos en este comité y hemos venido trabajando en todas las discusiones que se han venido dando precisamente desde el año 2018. El 2019 fue un año muy trabajado en estos temas de ISO 37301. En el 2020 el tema de la pandemia no nos detuvo, pero sí paralizó un poco algunas de las actividades, y en los últimos días de diciembre del año 2020 se publica el borrador final de la norma. Nos sentamos en enero a trabajar muy fuerte sobre él, ya simplemente hacerle revisiones muy de forma, ya no habían temas de fondo que revisar o que debatir. Hubo un consenso global casi que completo para la publicación de ISO 37301. Y bueno, ayer nos notificaron de ISO directamente la buena noticia de la aprobación y publicación de este estándar. ¿Qué es ISO 37301? Nos explicaba Diana hace unos minutos que el término compliance tiene varias definiciones. Es decir, tenemos definiciones muy específicas, directamente relacionadas con asuntos de ética, asuntos de integridad, y ese ha sido un contexto en el cual se ha venido utilizando el término compliance alrededor del mundo. Sin embargo, hay unas definiciones globalmente reconocidas, también de amplio uso, de amplio espectro global, en el cual el término compliance hace referencia a todas las obligaciones que tiene, bueno, el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene una organización, aquellas que obligatoriamente tiene que cumplir porque están dentro de su marco legal, tributario, ambiental, laboral, de la calidad de sus productos y servicios, por supuesto los asuntos de la integridad y la ética, pero todo el marco legal en el cual se encuentra circunscrita una organización, los requisitos que esa organización tiene que cumplir, además de aquellos que decide cumplir, cualquier otro requisito adicional de aplicación voluntaria, se convierten en obligaciones de compliance. Por lo tanto, es un modelo que tiene una gran magnitud. Cuando estábamos haciendo el debate de la construcción de esta norma, cuando estábamos haciendo los análisis de los primeros borradores, se generaron muchos debates muy interesantes alrededor del mundo relacionados en ¿será que somos capaces como organización de mantener al día, de mantener actualizados todos los requisitos de tipo legal a los cuales estamos sujetos las organizaciones? Y hacíamos una referencia sencilla. Cuando uno mira, por ejemplo, un sistema de gestión ambiental,
de los que se aplican bajo la norma ISO 14001. Tranquilamente una organización sin muchos asuntos ambientales muy complejos puede llegar a tener entre 100 y 300 normas legales que cumplir. Hablando en términos de seguridad y salud en el trabajo, el número es bien similar. Es decir, que el marco legal en el cual se circunscribe una organización es un marco bastante amplio, sobre todo en países como los nuestros, los países latinoamericanos, donde sufrimos de una hiperinflación, pero hiperinflación normativa, es decir, donde el Estado como tal se centra en la regulación y en el control, y entonces tenemos normas para todo. Tenemos normas encima de las normas y tenemos una serie de requisitos desde la Constitución y la ley y los decretos, y vamos generando una pirámide, vamos generando una cobertura sumamente amplia desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos, algunos de carácter general y otros de carácter particular. Entonces nos preguntábamos nosotros qué tan factible puede llegar a ser, pero finalmente decíamos, cumplir la ley no es una decisión, cumplir la ley es una obligación. Entonces, aunque ISO 37301 no existiera, pues el marco legal está allí, y entonces las organizaciones finalmente tienen que darle cumplimiento a los requisitos legales, y esta norma lo que hace es generarnos una serie de requisitos que nos facilitan a nosotros como organizaciones poder tener sistemáticamente el conocimiento de esas obligaciones legales que nosotros tenemos, de esas obligaciones en general, no solo las legales, todas las obligaciones que nosotros tenemos como organizaciones, más aquello que voluntariamente hemos decidido cumplir. Y entonces, el tema de que exista una norma como ISO 37301 lo que logra es generarnos metodología para poder tener en el marco de nuestras organizaciones, poder tener la capacidad de cumplir con estos requisitos gracias a que tenemos un conocimiento permanente y actualizado sobre ellos. Bien, esto funciona si solo si existe una cultura de integridad y cumplimiento. Pero ojo que cuando estamos hablando de compliance no estamos hablando solo de la reglamentación o de los requisitos de la integridad y de la ética. Esos son una parte, y son una parte sumamente importante de los requisitos que tenemos que cumplir, pero no son todos. ¿A qué se refiere ISO 37301? Que para que esto se logre, tiene que haber una serie de acciones institucionales que fomenten una cultura de integridad y una cultura de cumplimiento. Es decir, veamos la ley, veamos los requisitos, no como una camisa de fuerza o algo que nos impide, sino al contrario, veámoslos como las normas y las reglas de juego que ha establecido la sociedad, de tal manera que al cumplirlas vamos a generar una mayor capacidad de seguir adelante con nuestras actividades, vamos a generar mayor confianza hacia toda la comunidad y a todas nuestras partes interesadas. Y entonces cumplir con la ley es un asunto que requiere cultura, pero es una cultura de actuar dentro del marco legal. Es una cultura de no obviar las normas, es una cultura de no saltarnos la fila. El ejemplo que ponía Diana de Maradona, hay cosas que son legales y hay cosas que son éticas. El gol de Maradona fue legal, porque en el marco de la normatividad del fútbol, el gol se decreta cuando el árbitro pita y señala al centro de la cancha. Eso es un gol en fútbol. O sea, técnicamente, y si pudiera usar el término legalmente en fútbol, el gol es cuando el árbitro pita y señala la mitad de la cancha. No es cuando el balón entra al arco. Muchas veces el balón entra al arco y eso no es gol, porque había un fuera de lugar o había qué sé yo. Entonces, bajo ese concepto legal, el árbitro, en esa época no había VAR, habían con B larga, pero no el con B pequeña. Cuando el árbitro pita y señala al centro de la cancha, eso es un gol.
eso es una actuación legal, pero no es una actuación ética. Entonces, el tema, además del cumplimiento, también está la integridad. Y esto es lo que tenemos que empezar a fomentar o a fortalecer en todas nuestras organizaciones. Y es uno de los principios fundamentales de ISO 37301. Esa cultura del compliance, que digamos que partiendo de los comportamientos y prácticas normales, ¿cómo aprendemos nosotros los seres humanos o cómo actuamos mejor, más que aprender? ¿Cómo actuamos nosotros los seres humanos? Nosotros siempre estamos inmersos en un círculo, estamos en un ciclo continuo de conducta y actuación. Nosotros vivimos en un medio donde tenemos una serie de experiencias, vivimos experiencias, vemos cosas buenas, cosas malas y cosas que no tienen una calificación, no tienen un adjetivo que las califique. Esas experiencias de vida generan en nosotros una percepción, es decir, cada uno de nosotros lee diferente el tema. Un psiquiatra muy famoso de una universidad en Colombia pone una serie de ejemplos y dice, supongamos que el equipo de su país, tenemos en esta charla personas de Colombia, de Perú, de Ecuador, tenemos inscritos, de Centroamérica tenemos varias personas inscritas, que creo que están asistiendo varios de ellos. Entonces, supongamos que está jugando el equipo de fútbol de mi país, vamos perdiendo 1-0, faltan 3 minutos para que se acabe el partido. Y el jugador de nuestro equipo se tira al piso en el área contraria y el árbitro pita una pena máxima, un penalti. El 99% de nosotros celebra el penalti, aunque sabemos que no fue un penalti real. Pero el 99% de nosotros celebra y empezamos a generar ahí una justificación de que sí, es que faltan 3 minutos para el partido y bueno, no importa, pero vamos a empatar, no vamos a perder. Ese tipo de percepciones o de actitudes que nosotros asumimos frente a las experiencias son diversas. Cada uno de nosotros hace una lectura y hace un análisis diferente de las experiencias de vida que tiene enfrente. Pero sobre la base de esas percepciones y de esas experiencias, crea creencias. Es decir, empieza a incluir en su forma de pensar unas creencias o paradigmas que nos empiezan a guiar sobre nuestro actuar posterior. Y todo nuestro actuar posterior se basa en nuestras creencias. Y el círculo empieza a girar, porque todo nuestro actuar genera nuevas experiencias. Entonces, cuando en una organización se tiene que fomentar una cultura del compliance, tenemos que empezar primero con esas creencias, pero esas creencias no podemos modificarlas si no hay una mejora de la capacidad de percepción y si no hay unas experiencias de vida dentro de las organizaciones que nos lleven a ello. Esto que ustedes están viendo ahí es un resumen de 3 páginas de la norma ISO 37301. En ISO 37301, les insisto, publicada el día de ayer, se hace la claridad de que en todas las organizaciones, todas las personas tenemos una serie de comportamientos y una serie de prácticas que nos conducen a unos valores, una ética, unas creencias, unas conductas que finalmente nos permiten generar un impacto sobre clientes, proveedores, empleados, mercados o comunidades. El impacto pues, puede ser de muchos tipos. Cuando estamos hablando de compliance, cuando estamos hablando de cumplir con nuestras obligaciones, cuando estamos hablando de cumplir con todos nuestros requisitos, pues el impacto será el que de manera general se espera. Un cliente que tiene unos requisitos y nosotros le damos cumplimiento a esos requisitos, pues estamos actuando con calidad. Un proveedor, cuando cumplimos los requisitos comerciales y financieros y éticos con ese proveedor, estamos mejorando sustancialmente toda la gestión financiera. Con los empleados estamos generando bienestar, capacidad, competencia. Con los mercados estamos generando una competencia que puede ser leal o desleal, y con las comunidades estamos generando beneficios o estamos generando desarrollo o podemos estar generando lo contrario.
Este es el despliegue de la función compliance, como está definido en la norma ISO 37301. Para que esto funcione, para que el sistema de gestión del compliance finalmente logre cumplir sus objetivos y logre abarcar a toda la organización, porque realmente la norma permite, en su capítulo de alcance, permite que haya aplicación por áreas dentro de la organización o por sedes de las organizaciones, en el caso pues de organizaciones muy grandes. A pesar de que se permite, pues lo lógico y lo esperable es que la gestión del compliance se haga en toda la organización y no solamente en partes de ella, pero vuelvo y les insisto que es perfectamente viable. Y esto incluye, pues no solamente, como les decía ahora, no solo la ley, requisitos regulatorios, códigos de la industria, normas de la misma organización, normas de buena gobernanza de la misma organización, mejores prácticas del sector o del mercado, todos los protocolos, conductas éticas esperables en nuestra operación, así como todas las expectativas de la comunidad en términos de responsabilidad social, ambiente, seguridad y salud, gestión financiera, gestión tributaria, es decir, todas las expectativas que tiene la comunidad, cuando se tienen en consideración todos estos requisitos, entonces ahí es cuando podemos afirmar que una organización tiene un sistema de gestión de compliance cumpliendo los objetivos o siendo perfectamente eficaz. Esta es la estructura general de ISO 37301. Inicia con unos objetivos del compliance: integridad, cultura, conformidad, reputación, valores y ética. La palabra reputación se utiliza de manera recurrente, de manera continua, en todos los apartes de la norma ISO 37301. Porque quizá el tema reputacional, como bien lo decía Diana al inicio, es uno de los asuntos claves de subsistencia de cualquier organización privada o de cualquier entidad pública. La reputación, que no se compra, sino que se logra, es uno de los elementos esenciales de la continuidad y del éxito sostenido. Eso nos implica entonces que actuamos con integridad bajo parámetros de buen gobierno, proporcionalidad frente a las normas y requerimientos, transparencia frente al actuar ético. Responsabilidad es que nosotros, perdónenme la redundancia, somos responsables de lo que hacemos. En inglés, accountability no es rendición de cuentas como lo traducimos nosotros. En inglés, accountability es que yo soy responsable de las cosas que hago o yo soy responsable de las cosas que no hago. Pero cuando digo responsable, es que las consecuencias que se derivan vienen y recaen sobre mí. A eso se refiere en responsabilidad la norma 37301. Y la sostenibilidad de todo tipo, porque no solo hay sostenibilidad ambiental, esa es una de las aplicaciones del término, pero existen otros tipos de sostenibilidades dentro de las organizaciones, pues que se espera se logren con la aplicación de ISO 37301. Cuando estábamos construyendo la norma, había un debate muy interesante y se decía, bueno, pero entonces ISO 37301 va a reemplazar los capítulos de requisitos legales de las otras normas ISO. Pues la respuesta fue no lo va a reemplazar. Si una organización ya tiene hoy un modelo de gestión como ISO 9001, como ISO 14001, como ISO 45001 o cualquiera de las otras 52 normas certificables, si ya tienen en la organización la implementación de estos modelos, pues entonces probablemente ya han hecho una identificación sumamente cuidadosa de los requisitos legales y de los otros requisitos, incluso los que voluntariamente decide aplicar la organización, dentro de ese ámbito o dentro de ese tema o dentro de esa materia de análisis. Por lo tanto, la recopilación o la unión de todos los requisitos legales desde los diversos puntos de vista, desde lo ambiental, lo de seguridad y salud, la calidad, los activos, la energía, la gestión financiera, la gestión tributaria, la gestión del talento humano, la información, protección de datos personales,
La recopilación de todos estos requisitos de tipo legal en cada uno de los sistemas de gestión que tienen las organizaciones, pues son el elemento fundamental para la actuación de ISO 37301. Hay dos capítulos, ahora les hago un resumen muy rápido con respecto a las otras normas ISO, quienes de ustedes conocen otras normas ISO. Hay dos capítulos específicamente. Que son la columna vertebral. Están en el centro de la norma ISO 37301 y que hacen que esto realmente funcione. Este capítulo expresamente de las obligaciones del compliance dice, analicémoslo rápidamente, la organización debe identificar sistemáticamente. Sistemáticamente no es lo mismo que periódicamente. Es decir, ahí no nos está diciendo que lo haga cada año o que lo esté haciendo cada 6 meses. Sistemáticamente significa pues que obedece a un sistema. Y un sistema es un conjunto de procesos que transforman entradas en salidas. Es decir, el sistema opera cada vez que hay entradas. Es decir, cada vez que tenemos un cambio normativo, un cambio regulatorio, un cambio en las buenas prácticas del sector, un cambio en los protocolos éticos, en ese momento tiene que reaccionar el sistema porque tiene una nueva entrada. Por lo tanto, esta identificación sistemática de obligaciones del compliance, es decir, de todos los requisitos, se debe hacer permanentemente. Y esto, digamos que el origen o las entradas para esta identificación sistemática provienen de las actividades, los productos y los servicios de la organización, es decir, todo lo que hace. No es solamente los productos que ofrece o los servicios que presta, sino todas las actividades que desarrolla, desde el punto de vista de alta dirección, desde el punto de vista de la cadena misional o de realización, así como todas las actividades de apoyo que están inmersas dentro de las mismas organizaciones. Y luego nos dice la norma, hay que evaluar el impacto de las obligaciones de compliance en cada una de las operaciones. Es decir, que tenemos que mirar qué tanto nos afecta esto, porque esto nos va a permitir determinar en términos de proporcionalidad, como se mencionaba más atrás, cuáles son los requisitos de compliance o las obligaciones de compliance que a lo mejor no estamos cumpliendo en su totalidad. Es decir, pueden estar tranquilos y pueden estar seguros que cuando hagan su primer diagnóstico, es más, cuando hagan su primera auditoría interna, todavía van a identificar que la organización no tiene actualizados sus obligaciones del compliance. También pueden llegar a identificar que hay incumplimientos de obligaciones del compliance. Por supuesto que eso no es el deber ser. Cuando yo estoy incumpliendo la ley, lo primero que tengo que hacer es mirar qué hago para cumplirla de una manera muy rápida. Es lo primero que yo tengo que hacer. Y luego empezar a generar acciones para que esto no vuelva a suceder. Pero una vez yo conozco todos los incumplimientos de las obligaciones de compliance, dice ISO 37301, debemos hacer un análisis muy cuidadoso y priorizar cuáles son aquellos incumplimientos que pueden tener un mayor impacto sobre las actividades, productos y servicios y los objetivos que tiene la organización, entre ellos la reputación, por ejemplo. De esta manera, entonces, tenemos que tener un sistema que nos permita evaluar de manera continua, permanente, sistemática, todas estas obligaciones de compliance. Es bien importante y es sumamente interesante, se debatió mucho en los comités de ISO, que empecemos a hablar del Big Data. Es bien importante que empecemos a hablar nosotros de la analítica de datos, del Big Data aplicado a esto. ¿Por qué? Porque es que vamos a tener unos volúmenes de información muy grandes de requisitos legales y de otro tipo de requisitos que la organización está obligada a cumplir relacionadas con las obligaciones del compliance.
los posibles incumplimientos y las causas que los originan nos van a generar una cantidad de datos que, si no estamos preparados para ello, no vamos a ser capaces de poder mantener bajo control la operación de este sistema de gestión. Y el segundo elemento estructural dentro de la norma ISO 37301 es la evaluación de los riesgos del compliance. El concepto de riesgo en las normas ISO no es nuevo, ya va a cumplir 12 años. Se publicó por primera vez en la guía ISO 73 del año 2009, coincidentemente con la publicación de la norma ISO 31000 2009, en la cual se definió que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Luego, normas específicas empezaron a decir, puede haber efecto de la incertidumbre de manera general sobre los objetivos o puede haber efecto de la incertidumbre sobre otros asuntos. Entonces, hay dos definiciones. La una comprende a la otra. El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y el efecto de la incertidumbre, cuando le apunta a otro tipo de cosas. En esta norma hablamos básicamente sobre los objetivos. Esto implica entonces que tenemos que hacer el análisis de todas las incertidumbres. ¿Qué es una incertidumbre? Es un hecho incierto. Es algo que no sabemos si está sucediendo o si va a suceder. Porque si ya sabemos, se llama un incumplimiento. O se llama una no conformidad cuando hace referencia a un requisito propio de la norma 37301. Pero cuando estamos hablando de requisitos legales, el término que utilizamos es incumplimiento, no es no conformidad. Entonces, cuando nosotros identificamos una serie de incertidumbres, ¿cuáles de las obligaciones del compliance nosotros podríamos no estar cumpliendo hoy? ¿Cuáles podríamos llegar a incumplir? Eso se llaman incertidumbres, es decir, hechos inciertos. Tenemos que evaluarle el efecto que eso causaría sobre los objetivos de compliance de la organización. Y a ese efecto es a lo que llamamos riesgo. O sea, la definición de riesgo ha trascendido hace 11 años, apenas estamos entendiéndolo. Que el riesgo no es el hecho incierto, el riesgo es el efecto que éste produce. Y entonces los efectos que se producen sobre nuestros objetivos tenemos que identificarlos, analizarlos y valorarlos, de tal manera que podamos saber en cuáles áreas o departamentos de la organización o en cuáles materias, desde lo ambiental, desde lo de seguridad y salud, desde la gestión de los activos, desde gestión de la energía, del agua, bueno, qué sé yo, en cuáles materias de la organización, en cuáles áreas de la organización es donde hay una mayor significancia de los riesgos, es decir, en dónde tenemos más concentrados los riesgos del compliance, pues por supuesto. Y de esta manera poder nosotros formular unas acciones para abordar estos riesgos del compliance que deben incluir asuntos gestionados externamente. El hecho de que yo subcontrate algo no me quita la responsabilidad. Me libera un poco de la función, pero yo sigo teniendo la responsabilidad de todo aquello que yo subcontrato. De tal manera que esta norma, además de la identificación continua de las obligaciones del compliance, nos exige hacer un análisis más allá. Por eso les estamos hablando del Big Data. Porque si ya tenemos aquí 1000 o 2000 o 3000 requisitos legales y luego vamos a analizar el impacto de los hechos inciertos asociados a ellos sobre nuestros objetivos, vamos a manejar una muy buena cantidad de datos y de información. Esto conlleva entonces a que ISO 37301 tiene una serie de capítulos, que se han incorporado en adición a los ya existentes en las otras normas ISO. Para quienes de ustedes conocen otras normas ISO de sistema de gestión, todas las normas que se han publicado después del año 2012 tienen una estructura común que se denomina estructura de alto nivel. Esa estructura de alto nivel está descrita en un documento que se llama el anexo SL, que es el documento guía para las normas de sistemas de gestión de ISO y de la IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional.
Está en proceso de revisión final un nuevo anexo que ya no se va a llamar SL, sino L solamente, en el cual se hacen ahí algunos pocos ajustes al anexo SL para mejorar la compatibilidad entre diferentes normas. Pero quienes de ustedes conocen otras normas ISO publicadas después del 2012, llámese ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, la primerita ISO 39001 versión 2012. Quienes de ustedes ya conocen estas normas, pues van a encontrar que ISO 37301 tiene una estructura igual. Es decir, empiezan el 4 y terminan el 10 los requisitos, sin querer decir que los capítulos 1, 2 y 3 no sean importantes. Son importantísimos, pero no contienen requisitos. Y también tiene anexos que son informativos. Pero a diferencia de las demás normas ISO, 37301 tiene estos títulos que tienen varios requisitos, con requisitos puntuales específicos de la gestión del compliance. El 4.5, obligaciones del compliance, que mirábamos hace unos minutos. El 4.6 de la evaluación de riesgos del compliance, que también mirábamos hace unos segundos. Hay un capítulo entero de cultura del compliance, directamente relacionado con esto que estábamos hablando al iniciar mi intervención. Hay un capítulo de gobierno de compliance en el cual... ¿Y qué quiere comer? En el cual... gracias, Raquel. Perdónenme un segundo. Vale. El gobierno del compliance en esta norma, al igual que en la 37001 antisoborno, se le asignan unas responsabilidades al órgano de gobierno, entiéndase junta directiva de las organizaciones. En el 532 se brindan las recomendaciones, requisitos para quien ejerce la función de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, por ejemplo, la función de cumplimiento o de compliance, como se denomina en la norma. Hay un par de subcapítulos en el 7.2, que es el que nos habla de competencias. El 7.2.1 es el de las competencias, como el de todas las normas ISO. Pero en el 7.2.2 hay una serie de requisitos directamente relacionados con la contratación de personas en la organización, promoviendo la cultura de la integridad, promoviendo la cultura del compliance. El 7.2.3 de formación nos incluye una serie de requisitos específicos sobre los cuales todas las personas de la organización deben recibir una formación o entrenamiento para que mejoren esa cultura del compliance. El 8.3 de planteamiento de inquietudes hace referencia a la necesidad de dar apertura a canales discretos de comunicación para el reporte interno de posibles incumplimientos, denuncias y otro tipo de asuntos, que entre otras cosas hay un sistema de gestión específico para ello, hay una norma ISO a punto de ser publicada también específico de sistema de gestión para ello, que es la ISO 37002. Esperemos que este año también se publique. El capítulo 8.4 de los procesos de investigación, donde se nos dice, cada vez que se identifique un incumplimiento, usted tiene que primero actuar como la ley se lo indica. Es decir, no nos podemos atribuir las funciones de un juez. Poner en conocimiento de quien tenga que ponerse en conocimiento según obligación legal del incumplimiento y actuar de manera interna frente al asunto para resolverlo. Hacerle el seguimiento, hacerle el monitoreo en pleno uso o en plena aplicación de los derechos de las personas, del debido proceso de cualquier persona. Y de esa manera, entonces, poder tener información confiable de todos los incumplimientos, de todas las desviaciones, incluso la política de compliance de la organización, para que fortalezcamos el análisis de señales de alerta o de banderas rojas. El 912 es muy similar al de la ISO 9001 de la satisfacción del cliente. Aquí lo que nos dice es, analice también percepciones, analice opiniones de diversas partes externas y pregúntele usted qué opina de mi grado de compliance, porque estamos hablando de reputación. Y esos análisis reputacionales son sumamente importantes, porque cuando
en el medio, en el mercado, en la comunidad, se tiene una percepción negativa frente al compliance en una organización, estamos en serios problemas. Y para eso el 912 nos pide analice datos, posteriormente nos dice y haga algo con ellos. Desarrollo de indicadores. Hay un capítulo expreso y esta es una de las pocas normas ISO en la cual se utiliza el término indicador de manera expresa. En las demás se habla de seguimiento y medición, dándole el camino abierto a cualquier medio. Aquí se habla en algunos casos y bajo ciertas particularidades sobre el diseño de indicadores. Informes de compliance es Big Data, o sea, reúna toda la información, pida informes, recopile informes de riesgos, de obligaciones de compliance, de nuevas fuentes, de denuncias, de toda la información. Y en el 915 hable del mantenimiento de registros. Quienes de ustedes conocen otras normas ISO, hay un capítulo, el 7.5, en el cual se habla de eso, de los registros. Pues aquí en el 915 se hace una aclaración específica. Los registros de un sistema de gestión para cualquiera, pero aquí afortunadamente este lo dice, los registros del sistema de gestión del compliance se deben utilizar para analizar datos y mejorar el desempeño. Es decir, esta es una norma que nos va a demandar manejo de información, tener unas fuentes confiables, permanentes, continuas, de identificación de requisitos legales y otro tipo de requisitos, comunicación que le permita a las diferentes áreas, procesos, sistemas de gestión de la organización sobre los requisitos legales, administrar esta información y asegurar el cumplimiento dentro de los términos pertinentes, actuar cuando no se está cumpliendo dentro de los términos pertinentes, actuar de una manera responsable y analizar muchísimos datos para poder identificar señales de alerta, banderas rojas, que le permitan a las organizaciones poder entender a partir del análisis Big Data de cómo ciertos resultados se pueden estar dando o tienen relaciones de causalidad con los hechos que estamos identificando. Es un sistema robusto, es un sistema que va a demandar tecnología en las organizaciones, pero en la construcción de esta norma, solo en Colombia el comité lo conformamos alrededor de 15 personas. Hemos participado como de unos 60 países en los comités y los británicos han tenido digamos que la batuta del ejercicio. Hemos participado en la construcción de esta norma, no sé, 450 personas. Se han recogido las mejores prácticas internacionales de compliance. Se ha hecho la mejor y más profunda investigación de las normas y modelos de compliance y directamente asociados con las nuevas tecnologías. Y después de ese trabajo, que se tardó un poco más de 2 años, ha salido la norma ISO 37301.